Buenas tardes. Muy Hola, buenas buenas tardes. tardes. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a Viaje Global 2021, país invitado Chile. Viaje Global Área Andina es una estrategia de internacionalización en casa, liderado por nuestra institución, la Fundación Universitaria del Área Andina y la Asociación Colombiana de Universidades. El día de hoy realizaremos el conversatorio Ciberseguridad Transnacional, una mirada desde Chile y Colombia, liderado por la Facultad de Ingenierías y Ciencias Básicas en Área Andina y la Escuela de Informática y Telecomunicaciones de Duoc UC en Chile. Para todos nuestros participantes internacionales, quiero contarles que la Fundación Universitaria del Área Andina es una institución de educación superior colombiana con cobertura del 85% en el país. Cuenta con más de 36 años de tradición y más de 35.000 estudiantes en sus campus en Bogotá, Pereira, Valledupar y centros de servicio universitario. Además, ofrece 93 programas académicos en modalidad presencial, virtual y de estancia. Ha recibido distintos reconocimientos internacionales, entre ellos se destaca por ser una de las primeras universidades de Latinoamérica en obtener la máxima calificación en enseñanza virtual de QS Star. Ahora bien, cedo la palabra al director de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones de Duoc UC, el doctor Rodrigo Quevedo, quien nos contextualizará sobre la institución y además moderará este interesante conversatorio. Muchas gracias, Ana Milena, por tu pase. Bueno, como bien decía Ana Milena, mi nombre es Rodrigo Quevedo, yo soy director de carrera de la sede de Puente Alto de Duoc UC, básicamente de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones y las carreras de Informática, Telecomunicaciones, Redes, Infraestructura y Plataformas Tecnológicas. Y antes de comenzar, quiero darles las gracias a la Universidad Ariandina por la invitación que nos hacen de participar en este viaje global. Creemos que de alguna forma el hecho que ustedes estén haciendo interactuar a diferentes instituciones educacionales a nivel latinoamericano es sumamente importante. Esta interacción que existe entre los países, ver el nivel de avance que tenemos con respecto a las tecnologías, nos sirve de retroalimentación y nos ayuda mucho para poder trabajar con buenas prácticas, conocer un poco las realidades que tenemos hoy día entre los países. Y a su vez también nos ayuda a ver si vamos por la senda correcta con respecto a temas como son hoy día tan importantes y que hacen referencia a lo que es la ciberseguridad. Les quiero contar un poco a quienes hoy día están presentes en este conversatorio de qué es lo que es Duoc, así como nosotros y ya conocíamos de Ariandina y lo que mencionaba recién Ana Milena. Les puedo contar que el Instituto Profesional Duoc es una institución de educación superior chilena que cuenta hoy día con la máxima acreditación que da el país, que son 7 años, y tiene una trayectoria por más de 50 años. Contamos hoy día con 9 escuelas y 70 programas que se enfocan en preparar a nuestros estudiantes para desarrollarse con éxito en el mundo del trabajo. Tenemos 18 sedes a nivel nacional. Estamos presentes en Viña del Mar, Valparaíso, Santiago, Arauco, Concepción y últimamente Villarrica y Puerto Montt, que es al sur de Chile, que ustedes como bien conocen es un país bastante largo. Entonces tener presencia en diferentes regiones del país no es tan fácil y de alguna manera estamos llegando hoy día y cubriendo un porcentaje importante a nivel nacional. Tenemos prácticamente 120.000 alumnos a nivel nacional y la Escuela de Informática y Telecomunicaciones hoy día cuenta con aproximadamente 14.000 alumnos también a nivel nacional. Duoc UC es parte importante de redes a nivel nacional e internacional, tales como Learn Chile, de la World Federation of College and Polytechnic, que es la WFCP, y es centro UNESCO y UNEVOC, ¿ya? De esa forma, contextualizamos un poco quiénes somos como institución de educación superior y cuál es la presencia que tenemos hoy día a nivel nacional. Yo creo que es importante de alguna forma conocernos nosotros como instituciones de educación
y de alguna manera conocer también estas realidades, como lo mencionaba en un principio, y a la cantidad de alumnos que de alguna forma también estamos nosotros llegando. Por lo tanto, tanto para Andina como para Duoc y para todo lo que ha sido el viaje global que ustedes están organizando y cada una de las etapas, hoy día tuvieron dos, mañana todavía continúan hasta la próxima semana, es una forma real de poder conocernos como país y a su vez también como instituciones de educación superior. Hoy día vamos a comenzar este conversatorio que tiene como tópico central lo que es la transnacionalización de la ciberseguridad. Hay que tomar en cuenta que el concepto de la ciberseguridad ha estado dando pasos un poco, no creo que decir lentos, pero cuesta de repente ponerse de acuerdo entre las diferentes instituciones, de organizaciones, a nivel gobierno, a nivel educación, a nivel empresa y entre los países. Pero hoy día la pandemia, la presencia del COVID-19 ha generado que este proceso se haya de alguna forma agilizado mucho más. Es decir, yo creo que un desarrollo que podíamos haber visto en 5 o 6 años lo hemos tenido prácticamente en un año y medio. Por lo tanto, hoy día vamos a tocar un poco temas que tienen una importancia, yo creo que trascendental, dentro de los tres tópicos que les comenté, a nivel de gobierno, a nivel de las organizaciones, de la empresa, de la industria y también de la educación, que es lo que de alguna manera nos une directamente a ustedes como área andina y a nosotros como Duoc UC. Y nos acompañan cuatro personas, dos de su universidad y dos hoy día también de Chile, y yo que voy a estar ahí moderando y conversando con nuestros cuatro invitados, que creo que son un lujo tenerlos, tanto para nosotros, por el lado de área andina, y también por el lado de Chile quienes nos están acompañando. Quien está con nosotros primero es Elvesia Castro. Elvesia es directora de Seguridad de la Información, Ciberseguridad, Gestión Integral de Riesgos del Negocio en ENAP Chile. ENAP es Empresa Nacional de Petróleos dentro de acá de Chile. Ella tiene una amplia experiencia en seguridad de la información, gestión integral de riesgos, cumplimiento normativo, legal y mejora de procesos de negocio. Está formalizada con las especializaciones de líder auditor 27001 BSI, magíster en Derecho a la Informática y Telecomunicaciones de la Universidad de Chile, gerenciamiento, de la seguridad en la información, diplomado en gestión integral de riesgos de negocios también en la Universidad de Chile, y a su vez es mentoring corporativo, Smart Coach, para formar y acompañar a otros profesionales en su desarrollo. Dentro de sus principales logros podemos encontrar la generación de marcos normativos y cultura organizacional basada en la responsabilidad compartida, y ha implementado una estrategia de protección de la información para los diferentes procesos del negocio. Hace 18 años que inició su actividad en este importante ámbito, realizando consultoría para diversas entidades nacionales e internacionales, para luego liderar el área de seguridad de la información en Telefónica Chile, más tarde Nexus y actualmente, tal como lo dije en un inicio, en ENAP. Hoy día también podemos decir que trabaja codo a codo con nosotros en Duoc UC, dado que es parte de nuestro Departamento de Educación Continua, siendo coordinadora del Diplomado de Seguridad de la Información y relatora del mismo diplomado. Así que muy bienvenida, Elvesia, que se está ahí ya ubicando para poder comenzar con nuestro conversatorio. También quiero agradecer la compañía de John Criollo Salamanca. Yo creo que varios de los que están hoy día acá en este conversatorio lo conocen. Él es docente de Ingeniería de Sistemas de área andina, es magíster en Seguridad en Informática, especialista en redes de alta velocidad distribuidas y a su vez especialista en TICs aplicadas a la educación. Es decir, tenemos una persona que nos va a estar acompañando, un ingeniero que está directamente relacionado con lo que es las TICs y aplicadas a un punto sumamente importante que para nosotros es la educación. También nos acompaña Raúl Bareño Gutiérrez, docente también de Ingeniería de Sistemas de área andina. Él es ingeniero de sistemas con 12 especializaciones en telecomunicaciones y seguridad informática, magíster en telemática, con certificaciones en la industria de la industria en Cisco, con experiencia en networking, gestión y monitoreo de enlaces de comunicaciones, routing and switching avanzado en empresas del sector público y privado ya por más de 10 años. También docente investigador en las áreas de metodología de desarrollo de aplicaciones, seguridad de redes de datos, operaciones cloud computing, inteligencia artificial, videojuegos, soluciones móviles, educación inmersiva e infraestructura de comunicaciones. Actualmente consultor en tecnología
en diferentes o diversas empresas. Y por último nos acompaña Jaime Gómez, que es docente, cierto, también de Duoc UC. Él es ingeniero civil electrónico, MBA y certificaciones CEH, CIE, CEH también, máster en el área de redes y telecomunicaciones, más de 20 años de experiencia en ciberseguridad, docente en instituciones de educación superior, como es Duoc y a su vez también INACAP, ya hace más de 10 años, líder del track de ciberseguridad del CIT, Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica de Duoc UC, ha sido gerente de tecnología de Infocorp Chile S.A., gerente de cuentas en NeoSecure S.A. y ha participado en soluciones de seguridad para el área comercial en Nova Red. Es decir, una experiencia dentro de lo que son las empresas de seguridad en Chile bastante importante. Así Gracias, que, Rodrigo. sí, no, gracias a ti, Jaime, gracias, John, y gracias, Raúl. Yo creo que con esos 4 currículums podríamos estar hablando probablemente mucho rato. Así que vamos a tratar de acotarnos a los tiempos que nos mencionaban a Milena al principio que teníamos. Y quiero, ya el contexto lo vimos en un principio, la importancia que tenemos o que tiene, ¿cierto?, la ciberseguridad y que reviste hoy en día a cada uno de los cambios tecnológicos que se han ido reflejando. Hay que tomar en cuenta que la pandemia nos ha traído a nosotros, nos ha acercado obligatoriamente a muchos a la tecnología y hemos tenido que de alguna manera salir de nuestras instituciones educacionales, de nuestra empresa, de la industria y trabajar de forma remota. Hasta ahí es sumamente claro, pero ¿qué pasa cuando salimos de ese metro cuadrado que es, entre comillas, seguro, y nos conectamos vía VPN, nos conectamos cualquier tipo de enlace que estemos ocupando para poder acceder a nuestras empresas? Y ahí la ciberseguridad hoy día ha tomado un papel y un rol sumamente importante. Así que vamos a comenzar nuestra tanda de preguntas y vamos a ir conociendo un poco estas similitudes que pueden haber a nivel de gobierno, a nivel de industria y educación, entre Ariandina, allá en Colombia, y nosotros acá en Duoc, en Chile. ¿Y por quién quiero partir? Don John Criollo. ¿Cómo estás, John? Muy bien, muy agradecido, muy animado de participar con ustedes, de conocer de nuestro viaje global a Chile y dispuesto para dar un poco de luces sobre todo este tema de la ciberseguridad. Súper, agradezco mucho tu ánimo y creo que es súper importante hoy día. Ya acá en Chile son las 6:20, allá en Colombia me imagino que hay una hora de diferencia, por lo tanto son las 5:20. Ha avanzado bastante el día. En Colombia ha sido un tiempo cansador, así que yo creo que desde acá nosotros, con su cierto grado de experiencia, les damos toda la fuerza y el apoyo para que ese ánimo no se apague. Y mira, quiero justo partir con un tema gobierno y consultarte un poco a tu juicio, eh, ¿cómo ha sido la participación del gobierno, crees tú, en el desarrollo de políticas que han fortalecido los conceptos de ciberseguridad y ciberdefensa en Colombia? ¿Cómo lo ves? Bueno, permítete, te comparto ahí una pequeña presentación para contextualizar la pregunta que tú me haces. Lo primero que quiero manifestar es que Colombia no ha sido ajena, como además todos nuestros vecinos y toda la región, al impacto de la ciberseguridad, no solamente en las políticas de Estado, sino también en todas las relaciones del ciudadano con el Estado. Y además de eso, todas las empresas que hacen parte del sector productivo y de lo que más o menos nos genera el desarrollo económico del país. Las políticas de gobierno engloban no solamente una necesidad de definir unas políticas claras aquí que nos permitan hacer un frente al fenómeno de la ciberseguridad. Nosotros sabemos que cada vez hoy en día es mucho más urgente hacer el llamado hacia un esquema de protección que nos garantice que tanto el ciudadano, es un marco bastante interesante, se han generado una serie de políticas en torno a la seguridad y a la ciberseguridad de la información para el gobierno colombiano, para las empresas y para todo el sector productivo del país. Y ello se engloba en estos 3 documentos o políticas que nosotros las denominamos como COMPES. Cada una de estas son lineamientos de políticas para ciberseguridad y ciberdefensa. La 3701, que es un marco que fue creado en el 2011 por el gobierno nacional, en cuya elaboración intervinieron expertos en el área, además de su asesoría de algunos organismos externos que ayudaron al país a definir esta serie de políticas y también mucho el sector productivo que manifestaba la necesidad de tener una política que permitiera dar respuesta a esos incidentes de ciberseguridad. Pero no nos quedamos allí. Tenemos el 3701, fue el primer COMPES o política que se estableció en Colombia, pero luego en 2016, debido a la evolución de la ciberseguridad, y a la cada vez más reciente escalada de ciberataques que se venían sufriendo a la infraestructura nacional,
y también algunas empresas del sector público y privado, se generó el COMPES 3854, que genera ya o define una política nacional de seguridad digital para todas las organizaciones del Estado y todas las relaciones que establece con los diferentes entes a nivel público y privado. Y esto, durante el año pasado, ustedes saben que aquí en Colombia, como en todo el mundo, el COVID-19 nos cambió realmente la visión de cómo debemos entender la ciberseguridad y cómo este escenario nos abrió a una nueva realidad en el que la seguridad se quedó allí en la empresa. Un poco más adelante sí hablaremos un poco sobre eso. Y las personas tuvimos que irnos a nuestras casas a trabajar. Entonces, también allí el tema de ciberseguridad empieza a ser crítico por la cantidad de ataques que esta vez aprovechaban la desprotección de las personas que se ubican en sus casas y están lejos de la sombrilla de protección que puede tener una empresa. Y en el 2020 apenas está recién salido el COMPES 3995, que se conoce como la Política Nacional de Confianza y Seguridad Digital. ¿Con qué fin? Pues con el de garantizar que en estos nuevos escenarios y en estos tiempos y días tan extraños por todo este tema de la pandemia, nos permita disminuir los compromisos de seguridad, confidencialidad, integridad y disponibilidad que nosotros tenemos. Ahora bien, este es el inicio. Colombia también ha trabajado de la mano en una inclusión de políticas que permitan asegurar mm, al ciudadano y que puedan dar frente a la ciberseguridad. Ello nace desde la Constitución Política, en algunos de sus artículos, también la Ley sobre Derechos de Autor de 1982. Y aquí en lo que estoy mostrando, le estoy dejando de manifiesto y dando a conocer a ustedes el compromiso que tiene el gobierno nacional en generar un marco que nos permita tener un nivel de seguridad bastante aceptable. Entendemos que la ciberseguridad, no solamente aquí en Colombia, sino también allá en Chile y en todas partes del mundo, sigue afectando y atacando sistemas de información. Digamos que aquí en Colombia hemos entrado en conciencia, hemos ido poco a poco aprendiendo experiencias nacionales, de experiencias del extranjero, y hemos ido tratando de incorporar mucho el tema de ciberseguridad. Uno de los grandes bemoles que tenemos aquí en Colombia, por ejemplo, es el tema de la pornografía y el turismo sexual. Desgraciadamente, la mafia de ciberdelincuentes organizados en algunas partes de nuestro país ha tomado como escenario idóneo ese tipo de prácticas que pues toda la sociedad de una u otra manera pues la repudiamos, ¿no? Y ha tocado entrar de lleno con una serie de leyes que permitan regular eso. Otras leyes que se han ido actualizando también son la ley de habeas data del 2008, tenemos también la ley de delitos informáticos en Colombia, la 273 de 2009, que son como nuestra guía de ruta para todo, para poder tipificar toda esta serie de delitos. También tenemos leyes como decretos del 1505 de 2009. También tenemos el régimen general de protección de datos personales, ley 1581 del 2012, bueno, y otras subsecuentes 2013 y 2014. Además de eso, el convenio contra la ciberdelincuencia, que es muy importante definirlo, que se dio en el marco de la colaboración internacional que nuestro país suscribió en el 2018 para poder pues, frenar un poco la expansión de la ciberdelincuencia y poder garantizar que los connacionales tengan un escenario un poco menos eh, proclive a todos los contagios y a todos los ataques de información que nosotros podemos mostrar. Además de eso, tenemos organizaciones a nivel nacional con apoyo del gobierno, del sector privado y del sector público, que se han construido con el fin de poder hacer un frente común de defensa ante los diferentes ciberataques que se pueden presentar aquí en Colombia. Entonces ahí es necesario hablar de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y en especial de la División de Seguridad TI y el Ministerio de Defensa Nacional. También aquí tenemos a la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y Dirección de Inteligencia. Todos ellos sumados a la Dirección Antisecuestro, a la Dirección de Investigación Criminal, al Centro Cibernético de Policía Nacional. Contamos aquí en Colombia con uno de los centros cibernéticos de Policía Nacional de primera línea, ¿sí? Yo hago parte del programa programa de maestría allí con la Policía en Ciberdelincuencia y en Ciberdelito, entonces allí
pues decimos que puedo dar fe de que tenemos un buen centro cibernético de Policía Nacional. También tenemos un COLCER, un grupo de respuestas a emergencias cibernéticas en Colombia, y también tenemos el Comando de Conjunto Cibernético. Entonces, todo esto nos suma o nos genera un escenario em, pues muy alentador. Hace 15, 20 años la ciberseguridad no era un concepto que tuviese que nombrarse tantas veces de manera tan frecuente en diferentes escenarios, pero ya con esto tenemos un escenario muy, muy positivo respecto a lo que pueda venir encima. No estamos diciendo que Colombia sea un país líder en el tema, pero podemos asegurar, y yo les puedo asegurar como experto en el tema, que estamos preparados y estamos siguiendo los caminos correctos para poder garantizar que aquí en Colombia el ciberdelito y la ciberdefensa y la ciberseguridad sean conceptos que cada vez le llegue más al humano del común, o sea, al colombiano del común, y pues podamos hacer pie a todo lo que a todo lo que está pasando, no solamente aquí en Colombia, sino en todo el mundo. Entonces el balance es muy, muy positivo, diría yo, Rodrigo. Súper, gracias. Muchas gracias, John. En realidad, cuando tú hablas del balance muy positivo, en base a todo lo que tú nos estás mencionando, sí, efectivamente se ve sumamente positivo. Y cuando entran a conversar diferentes ministerios, como el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Tecnologías de la Información, nosotros acá en Chile hace poco generamos un Ministerio de Tecnología, pero implica que de alguna forma poder conversar entre sí los ministerios y apoyarse es fundamental para que el desarrollo desde el punto de vista de la ciberseguridad exista. Es interesante cuando Colombia empieza con un concepto de 7 bases y genera estas políticas de ciberseguridad desde el año 2002 en adelante, están fuerte trabajando en ese sentido. Así que yo creo que el hecho de definir el CECIT, definir o trabajar con la Policía Nacional, el Ministerio de Tecnologías de la Información y el CESOC que tú mencionabas recién, creo que son ingredientes que de alguna manera van dando un nivel de robustez a todo el proceso tecnológico, que llamámoslo así, dentro de Colombia. Ahora, tú también mencionas que para poder llegar a eso no ha sido fácil, hay una serie de, ¿cierto? Hay una serie de instancias con las cuales uno tiene que lidiar. Mencionaste por ahí el tema de acceso a sitios pornográficos, turismo sexual, que en realidad hoy día son anclas de alguna manera para que a través de eso otras entidades o otros grupos puedan sacar información y de esa forma van tentando con eso o con otro tipo de información a usuarios que en realidad el tema de la seguridad en realidad de alguna forma no les llama mucho la atención, sino que llaman la atención otros temas. Sí, es Ahora, correcto. cuando nosotros de repente nos enfrentamos como industria a temas de ciberseguridad y tenemos que tener la claridad de que estamos en condiciones o no. Tú lo mencionabas a nivel de gobierno, como lo veo yo también a nivel de industria. Y le quería preguntar a Jaime con respecto al concepto de la seguridad digital. Acá en Chile, tanto en el sector público o privado, cuando se comienza el proceso de diseño de políticas nacionales, ¿existen o no estudios acabados sobre esta materia? ¿O las instituciones son de repente reacias a divulgar su información? Porque si yo hago eso o divulgo en qué estoy cayendo, de alguna manera muestro mis debilidades. ¿Cómo lo has visto tú eso, Jaime? Hola Rodrigo, muchas gracias. Bueno, Jaime. agradezco además la invitación a este seminario. Mira, en general pasa un poco lo que dices tú. En Chile hemos sufrido varios ataques importantes en los últimos años, en empresas importantes dentro del mercado chileno. Y lamentablemente en algunos casos, afortunadamente no todos, las empresas son muy reacias a informar, a contar lo que está pasando, ¿no es cierto?, a contar su experiencia. Yo creo que todavía nos falta madurar en el concepto de que esta información nos sirve a todos, ¿no? Todos los que participamos dentro del mercado de ciberseguridad y cuyo objetivo es poder mejorar la ciberseguridad en las empresas, ¿no es cierto?, el ecosistema completo como país. Es muy importante conocer esta información. No para poder burlarse de la empresa que fue vulnerada o atacada, sino que para sacar lecciones. Y eso yo creo que estamos todavía al debe como país, como sociedad, que las compañías que han sido víctimas de algún incidente compartan su experiencia. Eso nos sirve a todos para poder mejorar. La idea es que obviamente esos ciberataques no se repitan en empresas similares o en otras compañías, ¿no es cierto? Yo creo que ahí nos falta tal vez alguna regulación que obligue a las compañías de esta forma a operar de esta manera. Esto está regulado en algunos segmentos hoy día, sobre todo la parte financiera, pero también hay otras industrias importantes dentro del mercado chileno que han sido víctimas de estos ciberataques.
y es algo que obviamente nos puede ayudar a todos. O sea, si logramos en conjunto hacer sinergia, ¿no es cierto?, y unir las fuerzas de todo el mercado, va a ser mucho más fácil poder vencer a este enemigo que hoy día, como sabemos, es un enemigo muy complejo. O sea, las técnicas de los ciberatacantes han evolucionado muchísimo, los recursos que ellos tienen hoy día también. Entonces muchas veces nos sentimos un poco en pañales cuando una de nuestras compañías es víctima de estos ciberataques y no tenemos cómo reaccionar. Yo creo que efectivamente ahí, tal como dices tú, nos falta madurar en eso y ojalá podamos mejorar como sistema, como sociedad. Y seguir un poco el ejemplo del gobierno. Fíjate que acá en Chile el CECIR, dependiendo del Ministerio del Interior, es un excelente ejemplo. Ellos hacen una muy buena labor, informan muchísimos incidentes, cosas que ellos investigan dentro de su departamento. Tienen un equipo muy potente de gente muy buena. Yo tengo la fortuna de conocer a varios de ellos. Y ellos se preocupan de entregar mucha información que nos sirva a todos respecto de amenazas, ataques, de phishing, por ejemplo, que están circulando en el mercado. Eso me parece muy, muy valioso y ojalá se replique en el mundo privado. Importante lo que mencionas tú, Jaime, con respecto a lo que podríamos llamar desde afuera un trabajo en equipo. Yo creo que la ciberseguridad en general hoy día establece un dinamismo constante, un conocimiento y un uso de las tecnologías que está constantemente cambiando y creciendo, y a la cual están llegando de repente de alguna forma, y los mismos programas también lo generan así, usuarios que quizás no tienen todo el conocimiento, pero aparte o iniciándose con programas que son relativamente fáciles de trabajar, pueden empezar en cosas tan básicas como craquear o abrir o tomar la configuración o quebrar la configuración de un sitio del vecino, ¿cierto? Del Wi-Fi del vecino, y de ahí yo empiezo de a poquitito a meterme en estos conceptos y ocupando algunos programas. Entonces, por lo tanto, creo que este trabajo en equipo de ir descubriendo un poco cada una de las instancias que se van dando y compartiéndolas, nos va a ayudar y nos va a reforzar mucho, no solamente a nivel país, sino que también a nivel latinoamericano, a nivel mundial, para poder de alguna manera proteger algo que es tan importante para nosotros como es, y un patrimonio importante que son los datos, es nuestro principal activo hoy en día. Pero en ese mismo proceso, Raúl, y muchas gracias, Jaime, por tus palabras, en ese mismo proceso de crecimiento y que mostraba muy bien John con respecto a cómo lo ha ido enfocando el gobierno de Colombia, ¿crees tú que la infraestructura crítica del país en Colombia ha sido potenciada tanto a nivel de gestión, control y administración, y eso de alguna manera aportando a lo que es la economía nacional? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la participación. Sabes que yo creía que sí. Yo, tal vez hasta antes de todos estos problemas que tenemos en mi país, yo creía que sí. Yo era firmemente convencido que íbamos por buen camino, que había mucho empleo en este sector, muy demandado, por supuesto, y que estábamos construyendo un ecosistema a tratar de proteger toda la infraestructura crítica a través de los diferentes legislación que citó el colega anteriormente. Y estábamos en esa transformación digital, y yo hasta una cosa era lo que uno percibe, ¿cierto? Antes del 29 que empezaron los paros, y otra cosa es lo que se encuentra hoy. Hoy estamos, eso mismo que estamos viviendo en las calles, lo estamos viviendo en una ciberguerra total en el mundo digital. Y nos agobia la incertidumbre, tengo que ser honesto con ustedes aquí, decirle de una manera muy a manera de síntesis. Por supuesto que creíamos que estábamos bien, pero cuando encuentra uno páginas de ministerios en el piso, cuando encuentra uno páginas de todas esas instituciones públicas en el piso, entonces uno creo que se encuentra con realidad, que no íbamos tan bien, pero tampoco estamos tan mal, ¿cierto? Y tenemos que aquí, creo que lo de resaltar aquí es que o comprendemos un poco que a través de la ciencia, el desarrollo, de la investigación, que el Estado tiene que empezar a dinamizar y empezamos a invertir que nuestro Producto Interno Bruto suba con unas características e inversiones que realmente tengamos cómo competir. Porque eso mismo que ustedes ven en sus televisores, en sus casas, en sus oficinas, esa misma ciberguerra la tenemos en este momento en el mundo digital. Es una apuesta, es una lucha. Por supuesto que la economía
tiene mucho, o los jóvenes de hoy en mi país tienen depositada la esperanza en que toda esta legislación llegue a entrar con una fuerza laboral joven, experta, capacitada, que ayude en realidad, porque muchas veces todos los colegas que estamos aquí, tal vez estarán conmigo en algunos criterios, en otros no, pero muchas veces pareciera que estamos perdiendo la batalla. Y es una apreciación que quería dejar sobre la mesa, porque mientras el ciberdelincuente va en un jet, nosotros estamos pensando en si lo alcanzamos en un monopatín o en una bicicleta o en una moto. Es decir, que las diferencias son abismales. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl, por tus palabras. Esas diferencias abismales es un tema que uno tiene que de alguna manera, más que hacerse responsable, conocerla. Yo creo que hoy día estamos de alguna forma con un cierto paño encima que no nos permite ver más allá. Desde el momento en que, como lo decía al inicio, salimos de nuestra oficina y nos damos cuenta que la seguridad fuera de ese metro cuadrado prácticamente no existe, nos damos cuenta que estamos abiertos a que cualquier tipo de vulnerabilidad se vea reflejada y nos afecte a nosotros como usuarios y directamente a la industria a la cual nosotros pertenecemos. Y con mayor razón ahora, cuando Colombia está en una situación bastante compleja, estas 2 últimas semanas han sido bastante críticas, y en esos momentos críticos cuando empiezan a aparecer, todo este tipo pasó con la pandemia y sigue pasando, las vulnerabilidades, el phishing principalmente se hicieron, agarraron más importancia a la que tenían originalmente. Y pasa también en la situación de hoy día de Colombia, donde yo efectivamente veo sitios caídos, donde veo que en situaciones límite los sistemas no responden como yo esperaría que respondieran. Entonces ese es el momento de ponerlo a prueba. Ahora, no es la idea que sea así, pero si tú lo ves así y se está produciendo con mayor razón, tenemos que trabajar bajo ese concepto. Y fíjate, Raúl, y quería dirigir esta pregunta a Helvecia. Yo creo que hoy día Chile, de alguna forma, tiene un nivel importante de avance dentro de lo que ha sido la transformación digital, tanto a nivel de industria como a nivel también académico. Chile se ha caracterizado por tener una penetración en Internet y en América Latina importante, sobre un 70%. Pero desde el momento en que yo me subo a este carro de la transformación digital, desde el momento en que yo me conecto a Internet, tanto a nivel de usuario final, ¿crees tú, Helvecia, que contamos con un desarrollo en ciberseguridad que esté acorde a esta realidad? Helvecia. Ok, parece que nos jugó en contra un poco el tema de la ciberseguridad. Helvecia puede haber perdido en algún momento la conexión en un país que está hiperconectado, como Chile, pero son situaciones que se nos pueden generar en algún momento. Así que apenas recuperemos a Helvecia desde su ubicación, vamos a tratar de seguir con el punto que estábamos mencionando recién. Ahí está Helvecia. Rodrigo, ya estoy acá, ya estoy acá. Sí, dale, Helvecia. Sí, era para ponerle un poco de nerviosismo, ¿viste? Sí. Nada más, tranquilo, tranquilo, suspenso, suspenso. No, mira, a ver, la verdad yo creo que de alguna manera Chile está procurando alcanzar los niveles que algunas entidades ya han ido abordando en otros países, ¿cierto? En particular en Chile, el que se ha hecho más cargo es el Ministerio del Interior. Nosotros hoy día contamos con el CECIR, que es nuestro centro de respuesta ante incidentes de ciberseguridad, algo similar a lo que implementó por allá por, si no me equivoco, como en 2016 Colombia, ¿sí? Sí, Y
Es correcto. Y entonces, claro, hay algunas similitudes, pero todavía tenemos harto que avanzar, porque en Chile, por ejemplo, no tenemos entidad fiscalizadora. Ahí hay un espacio importante. No tenemos lo que es una agencia de protección de datos de carácter personal. Que en ese sentido tenemos diferencias importantes con algunos otros países como Argentina, en la región me refiero. Colombia también ya cuenta con lo suyo, ¿no, John? Entonces, tenemos espacios en donde hoy día la gran palanca la está llevando, se está llevando a nivel de Senado. El senador Kenneth Pugh, en conjunto también con Felipe Jarbó en su minuto, han estado intentando desde el gobierno avanzar en estas materias. Tenemos leyes que están, me parece que está en la cuarta tramitación la nueva ley de delito informático, que trae la incorporación de nuevas figuras. Por lo tanto, ahí hay algo que es bastante importante, porque hasta hace muy poco, o más bien todavía, porque es algo que está en proyecto, ¿no? Todavía tenemos la antigua ley, que data de hace ya un rato, que mejor no quiero ni decir qué fecha es, de qué fecha es, ¿no? Pero nosotros en ese sentido estamos al debe. Sin embargo, la propuesta que se viene, que está en este tercer trámite constitucional, incorpora algo muy importante, y que es la responsabilidad por parte de las personas jurídicas. ¿Ah? Que haya una responsabilidad penal, por ejemplo, por parte de una organización, de una empresa, por medio de la cual se haya podido cometer el delito, que nos hace exigible que las empresas y su nivel de protección a nivel de seguridad de la información y ciberseguridad, por supuesto, estén a la altura, porque si no se van a ver afectadas legalmente con responsabilidad penal. Esto quiere decir, por ejemplo, voy a citar un caso que es muy común y lamentablemente justo en el ámbito del gobierno, por así decirlo, ¿no? Las municipalidades suelen ser entidades que están con poca capacidad de hacerse cargo de la protección de la materia de seguridad de la información, y es así como se encuentra fácilmente servidores vulnerables que quedan a disposición de los ciberdelincuentes, y que desde países impensados, como pudiese ser Ucrania, por ejemplo, se conectan a estos servidores aprovechando las brechas de seguridad, y desde allí hacen sus intentos de ataque. Y es así como el ISP que esté de por medio, que le provee el enlace a la municipalidad, es el que recibe el reclamo por parte de la entidad atacada. Conozco un caso muy de cerca, hace un par de años atrás, más o menos unos, wow, cómo pasa el tiempo, quizás como unos 10 años, tal vez un poquito más. Rodrigo ahí me hizo un tremendo favor cuando me presentó, porque dijo, el Besia lleva 18 años, la verdad es que llevo 21. Ya soy mayor de edad en lo que era la antigua mayoría de edad en Chile, Rodrigo. Fue con su que el BC. Lindo. Me lo imaginé, pero yo no tengo drama con eso, no tengo drama, sí. Soy una orgullosa de la edad que tengo, 50 años, que el tango decía 20 años no es nada, 20 años no es nada haciendo seguridad de la información, ya tengo 21. Y la verdad es que conocí el caso muy de cerca porque trabajaba en uno de los ISP, y como responsable de la seguridad de la información fui contactada por la entidad, que era norteamericana, en donde nos hacían el reclamo que desde una IP nuestra estaban siendo atacados. Estaban con varios intentos, en el fondo no estaban siendo atacados, estaban siendo escaneados, ¿ya? Y esto era porque una municipalidad a la cual el ISP le proveía el servicio de enlace estaba siendo vulnerada, estaba siendo utilizado uno de sus servidores que no tenía los resguardos. Bajo la nueva figura de delito informático de esta ley que está a puertas y está en el tercer trámite constitucional,
y que tenemos las expectativas de hace ya un rato de que saliera, pero con esto de la pandemia, como también decía hace un ratito Rodrigo, todos los trámites se han visto retrasados y sin duda la prioridad está sobre los trámites legislativos de cara a poder contribuir a los problemas económicos que ha gatillado esta pandemia, ¿no? Entonces, como decía, en esta nueva ley de delito informático, la municipalidad tendría que hacerse responsable desde un punto de vista penal, dado que su infraestructura tecnológica es la que está de por medio, aun cuando no es el atacante real. Pero es porque en este caso no tendría la debida diligencia en términos de protección y resguardo para que no sea utilizada o mal utilizada su infraestructura por terceros. Más allá de las responsabilidades del propio ciberdelincuente, ¿ya? Sea chileno o sea extranjero, y ahí ya tenemos que empezar a ver cómo conversan las leyes entre países, dependiendo desde dónde proviene el ataque. Ahora, sí es importante señalar que además estamos bien al debe como estructura organizativa, porque decía yo, por una parte, ¿cierto?, está el tema de no contar con la Agencia de Protección de Datos, ¿cierto? Por otro lado, a pesar de que haya una Agencia Nacional de Protección de Datos, que debería ser autónoma, debiese también existir una Agencia Nacional de Ciberseguridad. Y hoy día esa figura no existe. Solo está la representación de una especie de centro de protección de infraestructura que pudiésemos hacerla recaer en el CECIRT nacional, pero nos falta también un centro de protección de infraestructura crítica. Y por último, que contáramos con un instituto de ciberseguridad, un Instituto Nacional de Ciberseguridad que se hiciera cargo de que las entidades académicas tengan una responsabilidad participativa activa en la materia, ¿ya? Y que lo hiciera exigible. Esta estructura organizativa está siendo apalancada, como les decía, tanto por el senador Kenneth Pugh, como también en acompañamiento con Felipe Jarboe, que ha estado muy cercano a estas materias, pero Kenneth Pugh es quien está abanderando la existencia de estas 4 entidades que conformen este ecosistema a nivel nacional. Por lo tanto, estamos al debe, porque así también tenemos el tema de la Ley de Protección de Datos, que es una ley de hace muchísimo rato, muchos años, no quiero ni pensar cuántos, y hoy día hay una reforma propuesta que debe llevar más o menos del orden de los 7 años, cuando partió como un anteproyecto, y esa reforma sigue durmiendo, para mi gusto, y es una reforma que busca alinearse con las exigencias del reglamento europeo respecto de la protección de datos, lo cual es muy bueno. Pero a su vez caemos en lo típico del lobby, no quiero ahí entrar en temas de otro orden, pero aun cuando las leyes tienen un plazo de implementación, el impacto a nivel de las empresas para poder dar cumplimiento es lo que ha hecho detener el avance de esa reforma, sin duda. Y por último, hay un tema que donde yo creo que sí se ha avanzado muchísimo y es en el ámbito de la CMF, ¿ya? La CMF es la comisión del mercado, la comisión, ¿cierto?, que aúna los distintos mercados financieros. En este minuto consolida varias entidades, ¿ya? Está el mundo del mercado de seguros, está todo lo que son bancos e instituciones financieras y también el mercado de valores. Y la CMF es la conjunción de lo que era la superintendencia de bancos con lo que era toda la regulación del resto del mercado financiero, principalmente la super de valores y seguros. Y ellos han hecho la definición de varias medidas respecto de ciberseguridad de alta exigencia, y los bancos rápidamente han tenido que ponerse a la altura.
y asimismo también la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, la ABIF, está también apalancando que los bancos y todas las otras entidades que señalo que están bajo la regulación de la CMF den rápido cumplimiento a esto. Nosotros contamos desde el año 2016 con la circular 001 de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, que fue la primera en términos de exigencias de ciberseguridad, que estableció plazos para las entidades del ámbito en términos de reportar incidentes en un plazo máximo de 3 horas, por ejemplo, y cosas del estilo como muy relevante, como fue incorporar en el gobierno corporativo de las empresas la obligatoriedad de que el directorio, el gobierno corporativo, tuviera que tomar conocimiento del riesgo de ciberseguridad y destinar presupuesto y planificación, además de recursos de personas y procesos, además de las tecnologías, para poder dar la respectiva cobertura a esta fuerte y necesaria ciberseguridad o protección a nivel empresarial. Así es Fíjate que... Sí, no, Adelante. disculpa, Alvesia, te corté el término. No, era que decía que así como estamos muy al debe en algunas importantes materias, se ha procurado avanzar en muchas otras. Contamos con una política nacional de ciberseguridad desde el año 2018. Se instituyó también, cercano a esa fecha, en octubre, es el mes de la ciberseguridad en Chile, que busca apalancar que las entidades de toda naturaleza hagan una fuerte concientización respecto de las materias de seguridad de la información y ciberseguridad, y eso también nos da un fuerte empujón para poder ir avanzando en todo esto, pero yo creo que hay cosas en las que estamos aventajados o respecto de lo que puede ser nuestra región, Latinoamérica, pero hay otras muchas en que los países hermanos nos llevan ventaja. Y una de esas muy significativa es contar con una agencia de protección de datos. Ahora, ese punto, muchas gracias, Alvesia, ese punto de la Agencia de Protección de Datos, yo creo que nos sirve mucho la experiencia que podamos ir viendo en los otros países, especialmente hoy día en Colombia, donde tienen una estructura y una infraestructura, tanto a nivel de datos y a nivel técnico, que creo que han podido desarrollar no en un gran tiempo. Entonces eso creo que habla muy bien de cómo se está haciendo hoy día en Colombia y también cómo se está haciendo hoy día acá en Chile. No hay estándares hoy día a nivel mundial de cómo se debiera llevar la ciberseguridad, pero el gobierno corporativo de cada industria, de cada organización, hoy día es como un eje rector y es fundamental que de alguna manera se vaya presionando para que la ciberseguridad sea un punto fundamental dentro de cualquier organización. Por lo tanto, tal cual como preguntábamos hace un ratito atrás a Jaime, las instituciones en general y la organización debe ser capaz de demostrar sus vulnerabilidades, de sus debilidades, con el ánimo de poder solucionarla en un corto plazo y no verse enfrentados a posibles ataques que están hoy día a la orden del día. Así que agradezco mucho, Helvecia, cuál es tu visión un poco de un país avanzado desde el punto de vista de conectividad, pero al debe desde el punto de vista de ciberseguridad. Pero fíjate, retomando ese mismo punto de vulnerabilidades, John, frente a la ciberdelincuencia, llamémoslo así en general, y cómo lo has visto tú hoy día en Colombia, debido al confinamiento, disculpa, preventivo que han dado los países en general con respecto al COVID-19, ¿cómo crees que han evolucionado estas vulnerabilidades? ¿Han aumentado, han disminuido, se han mantenido? Bueno, aquí en Colombia, al igual que en el resto del mundo, ha ocurrido algo muy interesante, que es lo que tú comentas respecto al COVID-19. Es un virus del cual no sabíamos nada cuando hace apenas el año pasado nos empezaron a decir aquí en Colombia, en marzo nos empezaron a decir que teníamos que empezar a tener cuarentenas, que en un primer inicio se dieron, el gobierno y el Ministerio de Salud aquí nos comentaba, siguiendo las orientaciones de la OMS, nos comentaban que eran cuarentenas que iniciaban por pocos días. Entonces, en un principio, aquí arrancamos con cuarentenas de un fin de semana, luego se empezó a extender por 20 días, luego se empezó a extender por un mes, y acá terminó la Comisión Epidemiológica aquí en Colombia,
de mano con la OMS y el gobierno nacional, empezaron a hablar de meses. Entonces nosotros aquí en Colombia duramos encerrados en confinamiento total y restrictivo desde marzo hasta agosto del año pasado, tiempo en el cual no se conocía mucho realmente el virus, ni mucho menos cómo esto podía incidir en la economía local. Esto nos generó un mundo muy diferente al que conocemos realmente, al que conocíamos antes de la era COVID-19, ahora hablamos de la era post-COVID-19. Y esto no solamente afectó a las personas, sino que también afectó muchísimo a las empresas y organizaciones. Aquí en Colombia, la seguridad informática y la seguridad de la información es un compromiso mucho más de lleno de las organizaciones que deciden invertir muchísimo en tecnología, muchísimo en IDS, en IPS, en firewalls, en SOCs. Deciden también invertir muchísimo en tema de seguridad perimetral, en tema de uso seguro de software, de aplicativos, pero todo esto se queda allí en las empresas y en las organizaciones. Nosotros, mediante informes que tenemos del Colser, que tenemos aquí en Colombia, que es el Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas, mediante conocimiento y contacto que yo tengo con el Centro Cibernético de Policía Nacional y mediante contactos que también permanezco con el Comando Conjunto Cibernético del Ejército, y en Mindefensa y CCIT de una otra manera uno se está relacionando con estas entidades que son las que nos informan cómo ha ido cambiando el escenario de vulnerabilidades en Colombia. Lo que yo te puedo decir es que a partir de esos informes y reportes que podemos encontrar, como el de tendencias de cibercrimen en Colombia de 2019 a 2020, que recién salió el año pasado y fue actualizado en estos últimos meses con todo lo nuevo que pasó, hemos encontrado que las vulnerabilidades que estaban controladas en el sector empresarial se han quedado allí. Se han quedado, ¿por qué? Porque como las personas ya no podían ir a las organizaciones ni a las empresas, o sea, aquí fue muy duro y muy restrictivo, aún hoy aquí en Colombia y aquí en Bogotá, que es donde me encuentro, hay serias restricciones para que las personas vuelvan a las empresas, pues porque el tema aquí en Colombia, y aquí estamos en un pico, estamos en el tercer pico de contagio, mm, y hay muchas personas enfermas y la curva de contagio parece que cada vez más va más alto. Entonces hay una gran restricción para que las personas vuelvan a trabajar en las empresas. ¿Qué nos ha pasado? Todas estas soluciones de seguridad se han quedado allá. Entonces, las personas y los trabajadores estaban seguros cuando la empresa le generaba esa sombrilla de protección. Y desde marzo hemos tenido que trabajar aquí en nuestras casas, con nuestros propios medios. Las empresas aquí en Colombia no estaban listas. Y yo creo que no falto a la verdad si digo que en ninguna parte del mundo, ninguna empresa, ningún gobierno estaba listo para lidiar con este nuevo COVID, con este virus COVID-19. Y eso ha hecho que precisamente algunas vulnerabilidades que, si me permiten, les comparto aquí unas reflexiones. Algunas de esas vulnerabilidades que se creían controladas, que se creían que estaban muy bien aseguradas, han vuelto a aparecer. ¿Sí? Entonces, la seguridad se ha quedado en las empresas. O sea, firewalls, VPN, servidores, todo se quedó allá. La mayoría de las personas desde que empezó el tema de la pandemia, y esto por también informes que genera la CCIT, que es la Comisión Reguladora de Comunicaciones aquí en Colombia, cada vez trabajan más desde sus casas, desde el 2020, en modalidad de trabajo. Y allí no llegaban muchas de las opciones de seguridad ni de protección que podían dar las organizaciones. Entonces, la mayoría de las conexiones se realizan por medio de red pública de Internet aquí en Colombia. Este también es un gran problema. Gran parte de la población desconoce los riesgos de conectarse desde sus casas. Y las empresas no estaban preparadas como tal para este tipo de incidencias. Algunas campañas de phishing, de mishing aquí en Colombia ha sido muy fuerte desde el 2020, más en tiempo de pandemia. Gran parte de estafas en Internet, gran parte de campañas de malware. El ransomware no solamente ha afectado pues a todo el mundo, sino que aquí en Colombia ha regresado de maneras diversas. Entonces, muchas de las vulnerabilidades que creíamos nosotros controladas, ya hoy en día se están jugando en un escenario completamente diferente, en el cual las empresas a media marcha han ido tratando de solucionar y de mejorar la seguridad. Muchas empresas hoy en día están pidiendo que los trabajadores vuelvan a sus organizaciones para poder darles seguridad en cuanto a la infraestructura que tiene allí, pues prácticamente llenándose de polvo porque no hay un regreso a un seguro todavía y pleno.
Entonces, la ingeniería social aquí en Colombia se ha disparado muchísimo. Tenemos muchas estafas por internet, tenemos muchas campañas de malware, de phishing. Otra de las grandes vulnerabilidades que ha aumentado aquí en Colombia es el roaming, tristemente, pues porque también aquí en Colombia colegios, universidades y jardines han cerrado por periodos muy largos. Se ha trabajado modelos de enseñanza virtual completamente. Esto también ha tomado por sorpresa al ministerio y a todas las organizaciones. Ariandina tal vez ya estaba preparada para ese escenario y ya sabíamos, veníamos trabajando en un esquema de educación virtual de alta calidad, eso hay que resaltarlo, pero no todas las organizaciones tuvieron esa misma oportunidad. Entonces digamos que aquí tenemos aún ese problema, tenemos ese escenario todavía no muy claro de las cosas que se pueden venir. También lo que son estafas por internet han aumentado muchísimo. Desafortunadamente, aquí el gremio médico, por ejemplo, durante el semestre, durante el año pasado, fue ampliamente atacado con campañas de venta de productos de primera necesidad que ellos necesitaban y el gobierno no les podía garantizar, porque pues aquí la escalada del virus fue bastante agresiva durante la segunda ola. Y muchas de esas personas resultaron siendo estafadas comprando productos por internet de empresas que aparecían de la noche a la mañana y que luego nunca les entregaban sus productos. Entonces, el tema está bastante delicado aquí en Colombia. No tenemos allí como en Chile, ustedes dicen un mes de la ciberseguridad, ¿entendí? Aquí todavía no lo tenemos. Apenas nosotros celebramos el Día Internacional de la Seguridad Informática el 15 de noviembre de cada año dentro del convenio internacional, pero sí nos hace falta muchísimo trabajar en el tema de la ingeniería social. Hay que capacitar a las personas, hay que enseñar a las personas. Hacen falta muchas campañas aquí sobre eso. Desafortunadamente, no porque no hayan iniciativas, hay muy buenos programas de formación en diferentes universidades, no solamente eh, privadas y públicas, sino también la Policía Nacional y el Ejército tienen programas muy buenos en el tema de ciberseguridad y demás. Pero debido a los conflictos que estamos teniendo ahorita, pues primero el tema del COVID, bueno, que cambió el escenario de la seguridad. Ahora el tema de las marchas que empezaron desde el 28 desde el 28 de abril, ya llevamos 15 días de marchas. Hay, hay problemas 300 de intervención. vale, hay problemas tenemos muchos problemas a nivel interno por resolver, entonces aún falta mucho por camino, pero la ingeniería social nos está llevando, nos está arrollando. Fíjate, muchas gracias, John, por lo que tú me mencionas. Fíjate que el concepto de la ingeniería social, que es como el inicio de lo que es la ciberseguridad, y con todo lo que conlleva la ingeniería social, y uno de sus principales puntos, que es de alguna manera trabajar con la confianza del individuo y aprovecharse de eso, es donde nacen conceptos de phishing y todos los itching asociados, y que hoy día han tomado gran importancia nuevamente, y especialmente cuando de alguna forma mucha gente mayor o de la tercera edad ha tenido que hacer uso de la tecnología y diversas situaciones, pago de cuentas hoy día acá en Chile para pago de bonos, asignación de retiros de tus fondos provisionales. Entonces hay mucha gente que ha tenido que trabajar con la tecnología que antes no lo hacía. Por tanto, se ha abierto, no es que se ha agrandado una brecha importante desde el punto de vista del problema y de la solución. Y el phishing es uno de los puntos que hoy día ha tomado yo diría, gran importancia. Pero fíjate, John, que tú mencionaste algo interesante dentro de los puntos que tocaste y que hace referencia directa a lo que es la educación. Y en ese contexto es que quiero preguntarle a Jaime, que está por ahí, y antes de consultarle, les quiero recordar un poquito, la idea es que pudiéramos tomarnos unos 5 minutos cada uno para las respuestas, porque siento que todos tenemos muchas ganas de responder y aportar, y el tiempo de repente, lamentablemente, nos juega un poquito en contra. Para la próxima vez, para el próximo viaje que hagan, vamos a hablar con Ana Milena para que nos facilite la sala por unas 2 o 3 horas y así podemos, es muy amplio el tema de la ciberseguridad y con ustedes como invitados creo que es más interesante y difícil de repente controlar un poco por ese lado, así que
Básicamente eso. Y Jaime, lo que estábamos conversando recién, que hace referencia con respecto al tema de la educación, se define, ¿cierto?, la educación como una pieza fundamental en el desarrollo de un país que pretenda controlar de forma real la seguridad de la información. Es decir, en algún momento nosotros hablamos en qué momento o cómo empezamos a educar a nivel de ciberseguridad. Y hoy día tiene que ser desde nuestros hijos que son nativos digitales. Entonces tiene que haber un momento en el cual la educación toma ese rol tan importante, pero a su vez de la educación, hoy día también existen otras piezas que son tan importantes como el Estado, la ciudadanía, la educación superior y las empresas públicas y privadas en general. ¿Cómo crees tú que debieran interactuar todas estas piezas, ¿cierto?, para que Chile se transforme en un país que podamos definir nosotros como ciberseguro? Mira, ahí, ¿se escucha? Hay como una Perfecto. idea que comentó el BESE hace un rato, de que a Chile le hace falta una pieza que yo creo que es fundamental, que ya en España, por ejemplo, funciona hace años, que es un Instituto Nacional de Ciberseguridad. Alguien que pueda orquestar a todos los actores en el mundo de ciberseguridad a nivel académico. Hoy día, ¿qué es lo que veo yo? Que cada uno está por su lado. Las empresas privadas hacen su esfuerzo, capacitan a su personal, a su empleado, ¿cierto?, de la forma que pueden, en la medida que tienen los recursos para poder hacerlo. El área académica está haciendo también su esfuerzo en forma aislada, ¿cierto? Hay muchos institutos, universidades que están generando carreras o posgrados en ciberseguridad. Bueno, tú, uno de ellos, nosotros tenemos una componente muy fuerte de ciberseguridad en las carreras técnicas de nuestros alumnos, tanto en informática como en redes. Tenemos diplomados en ciberseguridad en que trabaja el BESIA, en la parte de posgrado, ¿cierto? Y hay otros institutos y universidades que están haciendo labores similares. Y por el lado del Estado, que es la pieza que nos falta, también sería bueno que ellos pudieran impulsar una iniciativa fuerte en temas de ciberseguridad. Yo creo que la pieza que nos falta es un Instituto Nacional de Ciberseguridad, o como le quieren llamar, que pueda orquestar todos estos esfuerzos en un objetivo común. Y que Chile empiece a ser un país mucho más ciberseguro desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista académico. Yo creo que hoy día hay iniciativas, todas muy buenas, muy loables, sin duda alguna, pero nos hace falta este gran orquestador que pueda tomar todas estas iniciativas, ¿cierto?, y transformarlas, pero no solo para que tengamos una visión común como país. Fíjate que hoy día lo que estamos haciendo nosotros es potenciar cada una de nuestras carreras como del área de la informática, integrando un concepto de ciberseguridad. Pero siento que de alguna manera, y tal como lo mencionas tú a nivel de este instituto de ciberseguridad, va tomando una importancia tan grande que de repente en un futuro, no estoy diciendo que ahora, potenciar probablemente las carreras eh, potenciar un poco las carreras dentro del área de ciberseguridad se va a hacer poco para lo que pueda venir a futuro. ¿Mm? Y fíjate, tomando ese mismo como input, el concepto de la educación, Raúl, ¿cómo ves tú hoy día? ¿Cuándo crees que es necesario comenzar a educar en ciberseguridad o en seguridad de la información? Algo hemos mencionado un poco todos, pero ¿cuál es tu visión hoy día de en qué momento efectivo es necesario comenzar con estos conceptos de ciberseguridad? Bien, Rodrigo, compleja tu pregunta. Es evidente que tenemos un ciberdelito desbordado y fuera de control. Es evidente. Las estadísticas lo respaldan, ¿cierto? 41 billones de intentos de ciberataques en América Latina, 1.8 billones de ciberataques en mi país. Estamos frente a un escenario complejo. Y lo coloco de esta manera, tal vez para que lo entendamos todos. Hablarle de ciberseguridad hoy a un médico es complejo, a un arquitecto, a un agrónomo, a su hijo, a su esposa. Es un verdadero reto. Hoy todo está a un clic, maravilloso, pero los riesgos también. De esa misma manera, como tenemos que ver el panorama, de esa misma manera. Pero si yo pudiera, yo, no sé, me quitaría mi blazer en este momento, ¿cierto? Y me pondría un traje, como especie de un superhéroe y me iría, tal vez para un jardín infantil, me iría para un colegio de una primaria, de una secundaria, porque creo que tenemos que ir a la base. Es evidente todos que tenemos que ir a la base. Y tenemos que trabajar en la base, porque hoy los roles se invierten, Rodrigo. Los roles los escenarios hoy son diferentes. Antes,
nuestros padres nos enseñaban, y eso es una razón básica de la vida. Hoy son los hijos los que nos enseñan y de tecnología, Rodrigo. Un hijo de 8 o 9 años enseñándole a un padre de 30, 40 años de tecnología. Se podrá imaginar el escenario, Rodrigo. Muchas veces es frío mis palabras, pero son reales. Creo que tenemos que ir allí. Tenemos que ir a la base y volvernos como ellos nos quieren ver, Rodrigo. Como nos quieren ver, que llenos de tal vez pensar en, no sé, en un superhéroe de la ciberseguridad, ¿cierto? Y lleguemos con unas campañas tal vez fuertes y unas campañas con una educación, pero más allá de pronto de un Word y de un PowerPoint, ¿no? Tenemos que transformar el escenario de cómo llegamos a unos jóvenes, a unos niños, a unos adolescentes que vean que efectivamente la tecnología hace parte de su vida, pero también la de los demás. Creo que ese es el reto de todos aquí sobre la mesa, ir allá a la base, porque creo que es allí donde si yo formo desde su primer criterio de formación, estoy seguro que el médico del mañana, el agrónomo del mañana, el contador del mañana, cuando le hablemos usted y yo de una política de ciberseguridad, de unos criterios de privacidad, estoy seguro que el escenario será diferente. Un abrazo. Totalmente. Gracias, Raúl. Totalmente de acuerdo. Yo creo que tal como lo mencionamos hace un momento atrás, nuestros hijos son nativos digitales. Hay temas de tecnología que nacieron con ellos. Para nosotros no, ha sido todo un acostumbrarse, un conocer y de repente manejar conceptos efectivos de seguridad, de repente los dejamos de lado. Y como los dejamos de lado, bajamos una aplicación porque nos gustó en nuestro celular y te pregunta, no sé, es una aplicación para dibujar y te pide que le dé acceso a los contactos, a las fotos, a los archivos, le des acceso a todo y uno dice, oye, pues si solamente quiero dibujar, pero como me gusta, sí, y no pesco. Y lo único que hice fue abrir una puerta dentro de mi teléfono a mis datos y de ahí a todo lo que yo pudiera hacer. Y eso no lo tomo en cuenta yo y también hago que nuestros hijos no lo tomen en cuenta. Entonces, la educación hoy día tiene que efectivamente partir de la casa. Es como cuando uno en instituciones en educación superior habla de las habilidades blandas, de los problemas en matemática, de los problemas en física o que de repente se ocupan dentro de las instituciones de educación superior. Y uno tiene que ir más atrás. ¿De quién es la responsabilidad? Del colegio. Las habilidades blandas van a nacer un poco de la casa. Por lo tanto, yo creo que la ciberseguridad sigue tomando un rol preponderante y cada día más importante y que va a hacer también que la estabilidad del país sea clara. Si no, empiezan a generarse una serie de situaciones que después para nosotros va a ser difícil controlar. Nos preocupamos de este metro cuadrado de la industria, pero no nos preocupamos de los tremendos metros cuadrados que existen fuera de ella y donde son partícipes nuestra familia, nuestros hijos, todos estos nativos digitales. Pero fíjate, con respecto a lo que tú mencionabas, Raúl, de partir desde jóvenes, existe también una serie de agrupaciones, diría yo, de jóvenes que se están juntando y que están trabajando de alguna manera y desarrollando técnicas de ciberataque y de ciberdefensa también. Y me gustaría preguntarle a Jaime, que también ha tenido contacto con varias de estas organizaciones y que en Chile se dan bastante, ¿cómo ves esta constante, Jaime, creación de grupos de jóvenes que se reúnen de alguna manera para compartir experiencia y desarrollar nuevas técnicas de seguridad en base a la información que van obteniendo de Internet? Ojo que aquí no hay ningún eje que los vaya guiando, sino que ellos lo que van sacando de Internet es lo que van de alguna manera trabajando y asumiendo como herramientas para poder desarrollar técnicas de ataque o técnicas de defensa. ¿Crees tú que esto podría salirse en algún momento de control y cómo la educación superior tiene un rol importante que cumplir en este camino, en este grupo de jóvenes que se van juntando constantemente? Bueno, siempre hay un riesgo, ¿ah? Yo creo que estas comunidades hoy día que están surgiendo mucho en el mercado de ciberseguridad en Chile hacen aportes muy buenos, hay muchas actividades, seminarios, webinars, actividades CTF que ellos hacen, que sin duda alguna son un aporte a la comunidad en temas de ciberseguridad, permiten que mucha gente que a lo mejor no está inserta en este mundo se pueda insertar, tiene un montón de beneficios, digamos. Pero siempre hay un riesgo, claro. O sea, puede pasar que en algún minuto alguien quiera tomar el mal camino
es algo difícil de controlar y manejar, claro, porque además estas organizaciones crecen de manera vegetativa, o sea, no tienen coordinación, no tienen organizaciones, no tienen siempre estructura, ¿no es cierto? No obedecen tampoco ningún reglamento, ni ninguna normativa que regule la creación de estas comunidades. Cada uno las crea de acuerdo a lo que estima que puede ser efectivamente un aporte hacia el mundo de la ciberseguridad, pero no debe ser ningún tipo de regulación ni nada por el estilo. Y tal vez ahí lo que nos falta una pieza, que debería ser una pieza que debería salir, creo yo, del Estado, que permita regular estas comunidades, que se inscriban, que se registren, que esté claro cuáles son las personas que pertenecen y participen en estas comunidades. Yo creo que eso nos falta hoy día para poder formalizar un poco más la creación de estos grupos que hoy día existen, que sin duda alguna son un aporte, que están haciendo cosas muy buenas, muy positivas dentro del mundo de la ciberseguridad, algunos de ellos incluso con actividades que extrapolan el país, ¿no? Con ambiente internacional. Nosotros como Duoc también hemos colaborado en algunos de ellos, estuvimos trabajando con Ecoparty, con la gente de 8.8, ¿no? Así que yo creo que es muy positivo. Nos faltaría tal vez una capita para poder coordinar y regular un poco esto, para que no se nos arranque de las manos, que es un riesgo evidente, que ojalá se regule y los registros de las personas que pertenecen a esta comunidad sean transparentes, como cualquier institución hoy día, como se regulan los partidos políticos, por ejemplo, puede ser una buena escuela para que esto finalmente no salga de las manos y no estemos ahí cultivando alguna mala semillita, que ojalá no sea así, pero por supuesto puede pasar. Pero fíjate que lo que mencionas tú, Jaime, de tener un poco el apoyo del Estado o algún tipo de regulación para estas comunidades, es cierto, no es fácil. Yo creo que estas comunidades van a existir siempre y de repente si yo las controlo, van a aflorar más todavía. Pero de alguna manera, estas comunidades se están formando porque alguien está al debe. No quiero decir que solamente la academia está al debe o la industria está al debe. Yo siento que dentro del área de la tecnología hoy en día, y específicamente en las áreas de redes, conectividad e informática también, la comunicación que existe entre la industria y la academia como tal está un poco al debe. Hay una distancia, tenemos que entendernos más, tenemos que tener la claridad de qué es lo que necesita hoy día la industria y qué es lo que podemos entregar nosotros como entidades de educación superior, con el ánimo de que efectivamente el profesional que nosotros saquemos al mercado sea un profesional que no solamente a nivel de valores, sino que a nivel de conocimiento, es lo que la industria hoy día está buscando. Cuando logramos hacer ese match, las comunidades que hoy día existen van a ser un aporte, siempre. Cuando hablamos de un concepto, llamémoslo así, de un sombrero blanco. Y lo otro, para el otro va a existir también y vamos a tener comunidades que van a estar trabajando en contra de la corriente o de lo que nosotros esperaríamos. Pero sí creo que de alguna forma las comunidades te demuestran y la existencia de ellas es que necesitamos también nosotros educar. Y cuando hablamos de educación, Raúl, ¿cómo crees tú que la academia en sí puede garantizar que los futuros profesionales del área de TI en general sean un real aporte a la industria y no que la industria tenga que formarlos una vez que ingresan a la industria como tal, a trabajar con ellos? Este tipo de preguntas yo creo que las abordaría del mismo escenario como se abordó el COVID en el mundo, yo diría esto. Creo que debemos responder al ciberdelito con esa misma fuerza como hoy enfrentamos el COVID. Y solo hay una manera, que fue uniéndonos. Creo que tenemos que, y la academia es el escenario ideal. Si hay un punto donde todas las instituciones públicas, privadas, academia, el sector empresarial, todos llegamos es a la academia en búsqueda de la solución. Es evidente, por supuesto, que estamos ante una escasez de verdadero talento que sepa de ciberseguridad. Es evidente y también no tiene discusión, ¿cierto? Y la academia trae esa diferencia de la diversidad, pero tenemos que, yo soy un convencido que tenemos que continuar formando, continuar invirtiendo en tecnología. Toda la academia debe comprender que debo entregar un personal humano capacitado y preparado ante lo inverosímil, ante lo diverso, que es que hoy tú encuentras, como lo decían los colegas hace un rato, hoy tú encuentras realmente comunidades en la Deep Web donde tú le das un like, donde tú compras un malware del tipo que quiera. Es más,
le mandan la prueba con 24, 36 horas, pruébelo y si quieres pues me lo paga o se lo entrego de manera complementaria. Es decir, que o nos preparamos y no entregamos un personal capacitado con los más altos estándares. Por supuesto que ustedes, nosotros tenemos que adquirir tecnología, tenemos que traspasar, tenemos que entregar un profesional más allá de pronto de un comando, más allá de una serie de instrucciones de configuración. Eso tenemos que traspasarlo porque hoy el ciberdelincuente hace uso de la analítica, de la ciencia de datos, de inteligencia artificial. O sea, él está verdaderas comunidades de unas distancias abismales a lo que ustedes y yo podríamos hacer de pronto no con la infraestructura ideal en la academia. Es decir, debemos convertirnos en algo de, como yo siempre lo he dicho, tal vez volvernos esa esperanza donde empresas, pymes, MIPYMES, encuentren en la academia parte de la solución. Y esto es con ayuda de todos. Aquí es desde el mismo momento en la actitud con que llegue nuestro técnico, tecnólogo, profesional mismo a querer mejorar su aprendizaje. Y por supuesto, nosotros desde la academia, desde las diferentes aristas, tenemos mucho por hacer. Hay que invertir, es evidente, ingenieros, que tenemos que invertir, entregarle las herramientas necesarias para entregar un profesional con los más altos estándares de calidad. No, gracias. Gracias, Raúl. Hay que invertir, hay que conversar, hay que transmitir. Yo creo que hoy día es el momento en el cual tenemos que de alguna forma entrar a conversar mano a mano con la industria. Hoy día lo estamos haciendo así en Chile. Esta brecha que se ha formado y se ha generado a nivel de profesionales dentro del área de las tecnologías, especialmente como lo mencionaban antes, redes y conectividad, no es menor. La demanda a nivel país existe. La oferta a nivel de educación es la que hoy día no está existiendo. ¿Por qué no está existiendo? Y yo creo que uno de los puntos que menciona Raúl es verdad. Es decir, debemos conversar, debemos invertir, debemos demostrar, y yo creo que es un agente de venta, llamémoslo así, demostrar la importancia real que tiene hoy día, aparte de la tecnología, la ciberseguridad. Yo siento que en este año y medio de COVID-19, la ciberseguridad ha tomado un rol demasiado importante. Y hoy día, y si lo tomamos como una oportunidad, es algo que de alguna forma nos va a ayudar a todos como instituciones educacionales a poder trabajar aún más en este concepto de ciberseguridad y poder de alguna forma hacerlo vivo en los alumnos que están hoy día entrando a nuestras instituciones. Para ir cerrando, quiero hablar con Helvecia y un poco que nos cuente, yo diría, su experiencia, pero visto desde la academia, ¿cierto? El aporte de la academia, porque nosotros lo que estamos haciendo de alguna forma es educar a un alumno, ¿cierto? Y el alumno sale con un título X en Colombia, en Chile, pero la ciberseguridad y en general conceptos tecnológicos son tan dinámicos que nos vemos obligados una vez que el alumno sale, a seguir educándolo. Y ahí aparece por lo menos un departamento que para nosotros es sumamente importante como Duoc, la educación continua y del cual hoy día es partícipe Helvecia. ¿Cómo ves tú, cierto, el concepto de desarrollar diplomados, cursos cortos de seguridad? ¿Lo ves como una parte activa del currículum actual o debiera ser parte también del currículum básico del alumno y seguir siempre viéndolo después? ¿Cómo percibes tú los diplomados, por lo menos hoy día? Mira, Rodrigo, la verdad, ahí yo tengo una opinión que vengo apalancando hace rato y desde el 2018 que venimos conversando con Benjamín García de este tema. Y ahí quiero tocar algunos puntos también que se entrelazan con las cosas que señalaba un poco Raúl también hace un rato atrás. Porque la pregunta tan amplia, ¿cierto? Que desde dónde empezamos a educar, sin duda que está directamente relacionado con lo que vamos a conversar ahora mismo. En general, primero decirte que pienso que nosotros debemos estar presentes tanto en el pregrado como en los postítulos, ¿ya?
Primero en el pregrado, porque nosotros estamos sacando al mercado profesionales, nuevos profesionales, que por ejemplo llegan a configurar servidores o llegan a desarrollar aplicativos. Y si ellos no están al corriente y no han incorporado dentro de lo que ha sido su pregrado y la malla curricular que han desarrollado durante sus años de academia, lo que respecta a cómo puedo desarrollar de manera segura, ¿cierto? Lo que nos denominamos el SDLS, que es el ciclo de vida, ¿cierto?, de desarrollo seguro. Estamos lanzando al mercado a quienes nos abren espacio a no una ni dos, sino un sinfín de brechas que después tenemos que estar parchando, y que el parchado tiene un costo sumamente alto, porque vienes a darte cuenta cuando el aplicativo ya está desarrollado, si la empresa o la entidad que está llevando adelante esa actividad no tiene incorporado dentro del ámbito de desarrollo al área que lleva seguridad de la información, difícilmente va a tener en consideración horas dentro de la planificación y del cronograma para las pruebas que tienen que ser oportunas, porque si no después tocar el código significa que el proveedor además nos va a generar costos adicionales, que vamos a estar fuera de los plazos para la puesta en marcha. Recuerda que desgraciadamente los proyectos tecnológicos tienen todos la mala fama de nunca cumplir los plazos. El desarrollador corre para cumplir con las funcionalidades y con los tiempos, y tenemos el mal ejemplo del columpio. Entonces además nos encontramos, ¿se acuerdan del columpio? De lo que quería el usuario versus lo que le entregó el desarrollador, ¿cierto? Entonces, más encima se va a encontrar con que los requerimientos esenciales del usuario no están satisfechos algunos. Entonces ya no nos quedó espacio para la seguridad, ni por presupuesto, ni por plazo, ni por nada. Y entonces después tenemos que estar poniendo un WAF, que es un Firewall Application, ¿cierto? Un Firewall Web Application, que es como para cómo bloqueamos que esa aplicación que sabemos que está vulnerable no llegue a ser atacada. Y entonces, del mismo modo, tenemos al que configura la máquina, configura el servidor, y que cuando se instalaron los sistemas operativos, por ejemplo, o se instaló un sistema, te hablo un poco del ámbito industrial también, que no hemos tocado los temas más de infraestructura crítica, que no son menores, sino muy por el contrario, son wow. Creo que vamos a tener que ponernos de acuerdo para más adelante profundizar un poquito en esos aspectos, porque hay harto que conversar de ese mundo que a mí me encanta y que estoy inmersa absolutamente, y que tenemos que generar conciencia, porque el impacto ahí estamos hablando de la vida de las personas. Y eso ya estuvo demostrado con el ataque que hubo en septiembre del año pasado en Alemania a un hospital, mientras los atacantes creían que el ransomware lo habían tirado a una universidad. O cómo podrían hacernos estallar una refinería y podríamos tener a muchísimas personas o toda una población, toda una comunidad aledaña a esa refinería con riesgo vital, algo como lo que vimos en una noticia hace poco tiempo, pero que no fue a causa, afortunadamente, de un ataque de ciberseguridad, pero que fue impresionante ver lo que ocurrió a partir de la explosión. Entonces, volviendo a la materia, el que configura la máquina, más aún si lo estuviera haciendo en el mundo del ámbito industrial, de la operación, si no sabe que un software que instalaste de un proveedor X, cuando lo vinieron a instalar, no debe quedar con las cuentas por default, el user y la clave, o sea, la toma de control es tan simple como 2 clics, y es el típico chiste del admin, ¿viste? Entonces, si los chicos de pregrado no saben eso, estamos lanzando a la calle al mercado, a quienes nos van a traer el sinfín de dificultades y desafíos, que yo no digo que no existan, porque claro, son la razón de ser de nuestra existencia, pero nosotros deberíamos estar para hacer los checks de que cumple. Y hoy día estamos afanados en los X de todo lo que no cumple. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar. Y para cambiar eso, parte de la educación.
Y para eso es fundamental estar presente en el pregrado, pero no con una pincelada de contar que existe una norma ISO 27001 o de hablar del NIST y de lo que se vuelve etéreo al final y que vuelve muy fome porque me están hablando de leyes, de normas, qué aburrido. Tengo que llevarlo a lo práctico, tengo que hacerlo tangible, hacer concretos los estándares. ¿Ya? Y de eso hay un montón que podemos hacer. Y hay muchos estándares que nos dicen el qué hacer. Si el tema es el cómo lo hacemos y el cómo lo podemos decir, que estamos de este lado desde la experiencia. Y ahí es donde yo creo que en las mallas curriculares del mundo de la tecnología, considerando que hoy día la tecnología antes era un área de TI preocupada de la tecnología. Hoy día la tecnología, bien lo dijeron todos ustedes, está en todas partes, en todo lugar, en todo lo que hacemos. Pero no podemos decir que cada cosa que pasa con la tecnología es responsabilidad del área de seguridad de la información, es del área de ciberseguridad. O sea, hay una equivocación tremenda cuando dicen, uy, nos hicieron un fraude electrónico, llámense a la gente de seguridad de la información. Pero es imposible que te lo hagan de otra forma, porque el cuento del tío, que como decimos en Chile, el cuento del tío, no sé si en Colombia se entiende, que es esto que te engañan con una cosa muy obvia, ¿no? Entonces, el cuento del tío hoy día es tecnológico porque es el mecanismo que estamos usando para comunicarnos. Antes te llegaba por un aviso del diario, hoy día nadie lee el diario en papel. Hoy día te llega por WhatsApp el engaño, te llega por un SMS. Y ahí está lo que decíamos antes, de cómo educamos a las personas en sus casas. Yo creo que un nicho muy descuidado es el nicho, y lo conversamos en algún minuto, el nicho de la tercera edad, mal llamada tercera edad, porque 60 años estamos plenamente vigentes. Lo que pasa es que hay un mercado que no lo entiende y nos deja fuera, y después estamos con los problemas de las pensiones y un montón de cosas que no quiero entrar ahí, no quiero. Y postítulo, sin duda, postítulo tenemos que tener. Y tenemos que tener porque hay que fortalecer los equipos que están a cargo de la seguridad de la información, porque esta vorágine es tan evolutiva o revolucionaria que tú no alcanzas a estar reparando la brecha A cuando ya salió la Z. Entonces hay que estar a caballo en el día a día y hay que saber cómo actuar y mantener a los equipos de Blue Team, que son los equipos de defensa, ¿no? De defensiva, al día de lo que trae el Red Team, que es los equipos de ataque, que está lleno, que hoy día los ciberdelincuentes invierten y te compran el dominio, y el dominio es válido, y la mejor herramienta tecnológica que tú tienes implementada le deja pasar, porque el ciberdelincuente compró el dominio y como todavía no hay ningún tipo de ataque, ese es el primero, por decirlo, de día cero de ese dominio, no está en ningún IOC, no está en ningún indicador de compromiso que lo reconozca un Thales o cualquier otra base de datos global. Entonces recién se va a incorporar. Entonces, ¿cómo hacemos que las herramientas lo descubran? Y ahí lo fundamental, la concienciación, y la concienciación de la mano de hacerle, de la educación, de la formación. O sea, si concienciación no solo es decirte ten cuidado, es que te tengo que explicar de qué tienes que tener cuidado. Y de eso somos responsables los que estamos en este rol de los CISO, ¿no? De la responsabilidad del área de la seguridad de la información. Y para eso necesitas profesionales que estén bien formados y bien fortalecidos y robustecidos cada día. Por eso la razón de que haya postítulos, diplomados, magíster. Por lo tanto, ambos mundos deben convivir, sin duda. Y disculpen lo energética que me pongo, pero es que este tema para mí es una pasión del alma. Los que me conocen lo saben. Así es que John, Raúl, no vayan a creer que estoy aquí como una energúmena, solo que No, esto es mi feliz, pasión excelente. de vida. No, súper, súper. Y No te preocupes, Elvesia, esto lo llevamos en la sangre. en la sangre. Sí, yo digo que la seguridad de la información venía en mi ADN, porque yo parece que nací con las normas y con la confidencialidad y todo lo demás, la continuidad operativa. Creo que somos de esa, ¿cierto? Entonces, solo para cerrar, Rodrigo, porque ya me alargué un montón, decirte que van de la mano, que hay que abordar ambos mundos, pero que necesitamos que los programas
educativos, las mallas curriculares sean generadas en conjunto con la gente que estamos en el mercado, en la industria, que sabemos lo que se necesita, porque hay un mal entender de las organizaciones que creen que van a contratar a una persona que va a tener todos los perfiles que se requieren y te contratan un oficial de seguridad que el pobrecito se le viene el mundo encima porque más encima le pasan la ISO 27001 con los 14 dominios y le dicen hay que implementarla en 2 años, en 1 año, en 3. Jamás. Imposible. Imposible. Y los perfiles que requerimos en mercado también tienen que salir del pregrado. Y hay que diversificarlo, porque un mundo es el hacking ético, otro mundo es el desarrollo seguro, otro mundo serán los dedicados a concientizar, otros serán los responsables de la continuidad operativa, y así te podría seguir diciendo 1000 cosas. Gracias por permitirme el espacio. No, gracias como siempre a ti, Helvecia, por tu tremendo aporte y de todos los que han participado hoy día en este conversatorio. Antes de ir cerrando, quería dar un pequeño tiempo a algunas preguntas. Veo que segundo Fidel había levantado la mano hace ya bastante rato. No sé si estará por ahí. Segundo, o su pregunta habrá sido respondida dentro de las preguntas y respuestas. Gracias, buenas tardes a todos. Muy Segundo. interesante la charla y muy interesante poder volvernos un solo país, Chile y Colombia. Yo creo que, y quería levantar la mano desde donde teníamos que nosotros empezar a educar. Creo que debemos empezar a educar desde que el niño da su primer clic. Esto quiere decir que todos nosotros debemos educar para la seguridad informática. Todos debemos estar pendientes de la seguridad informática. Si nosotros desde la Academia Uniminuto estamos haciendo programas para capacitar y para tener niños educados desde el colegio, todo el semillero ha venido creando cursos que se imparten desde muy temprana edad, pero creo que esto de la seguridad informática la tenemos que incluir en el ADN, como dice la compañera de Chile, en el ADN de cada uno de nosotros y en cada una de nuestras profesiones y en cada una de nuestras actuaciones. Les agradezco mucho por esta conversación tan productiva toda la tarde y espero que sigamos en esta tónica de la seguridad informática como ente regulador y como eje fundamental en todas las profesiones. Mil gracias. Feliz día. No, muchas gracias a ti, Segundo, por tus palabras y por tu transparencia y lo que tú sientes. Creo que lo que transmitía Helvecia y apoyamos todos, que eso que está en el ADN de nosotros también se siente en ti al hablar. Y creo que la ciberseguridad y la seguridad de la información, efectivamente, tal como lo dices tú, tiene que estar en los primeros pasos, desde que el niño le pasan su celular y hace clic en el primer video. Desde ahí debiéramos comenzar, o quizá un poquito antes, debiéramos comenzar con el tema de la ciberseguridad. ¿Alguna otra pregunta para quienes están conectados? Yo estoy tratando de levantar la mano hacia la cámara porque no sabía cómo poder hacerlo acá. ¿Me escuchas? Las preguntas son de los asistentes. Las preguntas son de los No. asistentes, por si acaso. ¿Ah? No, sí sé, Rodrigo. Sí. No, es que quería complementar algo a lo que muy bien dice Segundo, que le agradezco, ¿cierto?, la pregunta, el comentario, y que va de la mano de lo que hemos comentado ya todos. Raúl también dio ahí un alcance bastante amplio. Solo yo quisiera agregar que cuando decimos que debe ir del clic del niño, no nos olvidemos que para que eso ocurra, tenemos que partir de la educación de los padres. Sí. El que le pasa el celular al bebé estando en el coche o en la cuna para que se entretenga y se divierta, somos los padres. Y los padres, a diferencia de lo que pasaba en nuestra generación, cuando no nos dejaban ir a la plaza sin permiso porque podía haber un extraño, hoy día no tienen idea, muchos de ellos, con cuántos extraños están sus hijos todo el día, toda la tarde, en un aparatito como este, en donde hemos perdido el control. Entonces la educación creo que debe partir
por todos los padres que tenemos la responsabilidad de, por supuesto, dar las herramientas tecnológicas, pero como todo, tú le enseñaste a andar en bicicleta, pero le dijiste que se podía caer, le compraste rodillera, le compraste casco, es lo mismo. Solo eso quería acotar. No, Gracias, Rodrigo. gran aporte, Helvecia, y fíjate que eso quiere decir que tenemos un trabajo enorme, ¿ah? Tenemos mucha pega por delante, no solamente con respecto a los nativos digitales, sino que a muchas personas de nuestra generación, de repente el concepto de educación continua, los conceptos de cursos cortos, hay que hacer partícipe a la comunidad del tema de la ciberseguridad. Tienen que darse cuenta lo importante, lo delicado que es hoy día, y que en algún momento lo tocamos, ese margen que existe entre la privacidad, la seguridad de nuestros datos personales y la ciberseguridad. ¿En qué momento yo lo rompo? ¿En qué momento cuando subo a TikTok y muestro una cantidad de cosas que a los demás divierte, estoy mostrando mi privacidad y la estoy abriendo? Entonces esos conceptos hoy día los jóvenes prácticamente para ellos es como casi lo más normal. Y creo que en ese momento es cuando nosotros tenemos que tratar de no dejar fuera estas aplicaciones, pero sí de alguna manera comenzar a guiarlos, entre comillas suena como un poquito cliché, como por el buen camino. Pero que creo que sí, tenemos una responsabilidad enorme nosotros, tenemos una responsabilidad enorme nosotros para estos niños que están entrando recién a la educación, llamémoslo básica, media o primaria, y a la educación superior con mayor razón. Así que el trabajo es harto, es duro, pero creo que nos va a enriquecer a todos, para que este concepto de seguridad, en realidad, como bien dijo Segundo, veamos a un Colombia, veamos a un Chile unido, para que seamos países, para que seamos, no sé si un gran país, pero seamos países en vías de desarrollo importante, donde algo tan delicado y tan cercano como es nuestra privacidad y son nuestros datos, los que de alguna manera van a ser siempre, se van a refugiar en un lugar seguro. Quiero dar las mayores gracias a quienes hoy día nos acompañaron, a Helvecia, a Raúl, a John, a Jaime, y a la tremenda Gracias. invitación de este viaje global de área andina que por lo menos para mí y para todos los que yo creo que de alguna manera participamos en este conversatorio, nos ha llenado enormemente. Ojalá podamos seguir participando de nuevas instancias con ustedes. Tenemos claro que este viaje global va pasando por diferentes países, pero creo que en estas instancias van quedando contactos, van quedando personas, y que estamos todos hablando en el mismo idioma. Y quiero rescatar acá, son 6 palabras, pero que de alguna manera resumen un poco lo que ha sido nuestra conversación: conciencia, responsabilidad, invertir en TI, conversar con la industria, dinamismo, y por último lo que cerraba Helvecia, la educación temprana, llamémoslo así. Así que yo creo que juntos vamos a poder hacer de todos nosotros, de las personas, más que un mejor país, vamos a optar a un futuro más tranquilo, más cercano, y un futuro en el cual nos podemos realizar ocupando la tecnología, pero que la tecnología nos apoye y no la veamos siempre, en algunos casos, como una amenaza. Así que, de alguna forma, Ana Milena, vamos cerrando hoy día este conversatorio. Quiero agradecer nuevamente a todos los que participaron, a todos los que se mantuvieron conectados, y a todos quienes hoy día, a nuestros invitados, que yo creo que fue lo más importante de este conversatorio. Así que muchas gracias por su participación. Gracias a Muchas ustedes por la gracias a invitación. ustedes. Muchísimas gracias por la invitación, un placer. Y esperemos hacer muchas más cosas juntos. La Sí. unión hace la fuerza. Que nos Así es volvamos que a ya juntar. partimos. Aquí fue el inicio. Eso. Aquí fue el inicio. Podemos hacer muchas grandes cosas juntos. No nos desconectemos. Claro Tenemos que que sí. terminar. Abrazo inmenso. Muchas gracias a Abrazo. todos, a los compañeros de Chile y a los compatriotas de Colombia, muy amables por la participación. Espero volver a tener este espacio tan agradable y tan enriquecedor en ciberseguridad, y que la ciberseguridad sea un ámbito en todo nuestro quehacer diario. Feliz día, muchas gracias. Que esté muy bien, muchas gracias. A ti. Muchas gracias a ti, Segundo, por tus palabras, y mucha Nos fuerza vemos. a todo el pueblo colombiano. Que estén muy bien, Que estén cuídense muy bien. mucho. Un abrazo. Bendiciones. Dios los bendiga siempre. Un abrazo. Un Chao. abrazo para todos. Que estén muy bien. Un placer. Que estén muy bien, Gracias. cuídense. Nos vemos.